protección, viven de protección de toda clase de temores. Ok, sí, muchas gracias. Bueno, en este significado, Srila Prabhupada nos habla de, de que para toda clase de temores que existen en este mundo, y para satisfacer las necesidades que tenemos en la vida diaria, debemos refugiarnos en Krishna. Dice aquí que no solamente en este planeta, sino en todos los planetas, ¿no? Como lo dice en el texto, los planetas superiores, los planetas inferiores, incluso en los planetas celestiales. Eh, Esto se denomina servicio devocional, o sea, refugiarnos en Krishna se denomina servicio devocional puro. Y menciona aquí que no debemos tener dudas de esto, ni sentir inclinación o buscar ayuda de ningún semidios, pues todos dependen de Krishna. Y eso es algo muy interesante, porque en algún momento de mi vida a mí me gustó mucho, eh, hacer meditación y siempre me gustó todo lo esotérico, ¿no? O sea, todas las cuestiones como de los ángeles y otros tipos de entidades, ¿no? Como los duendes, las hadas y todo eso. Entonces siempre me gustó mucho también estudiar sobre eso. Y, pero llega un punto en el que te das cuenta y cuando comienzas a estudiar todo esto, pues no es que vayas como a hacer de menos a las otras entidades que también brindan ayuda y que de alguna manera, Krishna los creó, ¿no? Para algo en especial, porque todos tenemos un propósito y todos fuimos diseñados con un propósito, ¿no? Entonces, así como los semidioses, ¿no? Que comentábamos que los semidioses también son controladores de ciertas cosas que ocurren en el universo, de crear, de destruir, del cielo, del fuego, etcétera, del sol, pero sin embargo, finalmente ellos también son, creados por Krishna y aparte son designados por él entonces, y son controlados por Krishna. Entonces, es muy curioso porque últimamente, cuando ya tenemos algunos meses, eh, filosofando más, ¿no? Y estudiando sobre el Bhagavatam, entonces a mí se me ha abierto mucho esta parte como de decir, yo siempre tengo como un mantra, para cuando voy manejando, ¿no? Entonces yo comienzo a decir, e invoco a ciertos ángeles para que me protejan mientras voy manejando y luego, también canto el Nrsimha Pranam, que no sé si todos se lo sepan, pero son las oraciones al Señor Nrsimha. Entonces, como mi ritual siempre que salgo de casa y voy manejando. Entonces, últimamente me quedé pensando, ay, y por qué invoco a este ángel para que me proteja, ¿no? Si finalmente, pues, él no puede hacer nada sin Krishna, ¿no? Entonces comencé a mejor invocar a Krishna y a decir, a ver, señor Krishna, señor Nrsimha, adelante, atrás, a un lado, al otro, arriba, abajo, ¿no? Entonces es muy curioso cómo, a veces, estamos o vemos, por ejemplo, ¿no? Que incluso en la India muchas personas, pues creen que tenemos a muchos dioses, ¿no? Incluso en la India, las personas que no estudian a profundidad estos textos de los Vedas, a profundidad del Bhagavatam, el Bhagavad Gita, pues creen que Krishna es una simple mitología y creen que solamente, o se identifican con un solo semidios y entonces adoran solamente a Shiva, solamente a Buda, eh, a Saraswati, y así, ¿no? Entonces, no en sí no aceptan a Krishna como la suprema personalidad de Dios y además, pues adoran a diferentes semidioses, ¿no? Sin embargo,
hay que recordar que los semidioses no pueden hacer nada, o sea, ni siquiera pueden mover una brizna de paja, decía los textos pasados, creo que del capítulo anterior, no creo que era el capítulo 4, que no pueden hacer nada ellos sin la autorización de Krishna, ¿no? Y entonces, a veces esto es producido por la ignorancia, porque no estudiamos más a profundidad esto. Y no se trata de menospreciar lo que los demás semidioses hacen, sin embargo, como alguna vez lo mencioné, ¿no? En las primeras clases que dije, si ya tenemos una receta exacta para que todo salga muy bien, o sea, si ya, porque uno puede comenzar a experimentar y uno puede hacer sus propias recetas, ¿no? Y no está mal, pero si ya tienes una receta y esa receta es la que te va a llevar a que el resultado sea excelente, sea bueno, ya tienes el tiempo exacto, ya tienes ese proceso exacto que es este proceso del servicio emocional y este proceso de, del Vaishnavismo, del Bhakti, entonces, pues como por qué y te dispersarías a otras cosas, ¿no? O como por qué solamente te refugiarías en un semidios cuando finalmente conoces ya a Krishna, ¿no? Al principio está bien porque es parte de esa búsqueda. Todos en algún punto estamos en esa búsqueda, ¿no? Yo en mi adolescencia no entendía absolutamente nada de los libros de Srila Prabhupada y yo me sentaba a leerlos, pero definitivamente no me entraba, ¿no? Era para mí una filosofía muy profunda. Y entonces yo prefería leer otras cosas y leía libros sobre el perdón y sobre como autoconocimiento, sobre psicología, sobre esoterismo, y un montón de cosas. Y al final lo interesante de esto es que cuando estás en esa búsqueda, finalmente cuando llegas a los Vedas y cuando llegas al Bhagavad Gita y al Bhagavatam, entonces ahí te das cuenta de que todo eso que leíste pues está concentrado aquí y que bueno, simplemente allá te lo decían con otras palabras, pero es lo mismo, ¿no? Y aquí ya profundizas todavía más para poder despejar muchas más dudas y ya tienes esa receta como perfecta, mientras tanto estuviste experimentando, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera agregar algo más sobre este tema. Por ahí. ¿Todo bien? Bien, entonces, bueno, nos vamos a ir al siguiente texto. ¿Alguien está por ahí disponible que me ayude a leerlo? El texto 8. Yo, dice, Gracias, Hugo. del órgano genital del Señor se origina el agua, el semen, los órganos generativos, las lluvias y los procreadores. Su órgano genital es la causa de un placer que contrarresta la aflicción que el engendrar causa. Gracias. Sí, este texto es muy interesante y como hemos mencionado antes, todo este tipo de información para muchas personas es achintya, ¿no? Significa que es inconcebible. Y porque muchas veces toda la cuestión de la sexualidad y eso en general en muchas corrientes religiosas, instituciones, etcétera, pues es muy reprimida, ¿no? Y aquí, sin embargo, si estamos hablando en el significado, Srila Prabhupada menciona, dice que el órgano genital y el placer de engendrar contrarrestan los sufrimientos ocasionados por las cargas familiares. Fácilmente se dejaría de engendrar si no existiera este placer. Entonces, este es como yo aquí entiendo, ¿no? Que este es un placer que, que nos da Krishna, pero que hay algo bien interesante porque este placer proviene de él y sin embargo este placer material que nosotros podemos experimentar en esta vida, en esta forma humana, no es para nada comparable al placer espiritual, a ese éxtasis espiritual que se puede sentir cuando estás
con Krishna, ¿no? No es nada. Entonces, eso es algo súper interesante y para nosotros, pues, no podemos saberlo, no podemos, pues, ni siquiera tal vez imaginarlo porque es algo que jamás hemos experimentado y que vamos a experimentar hasta el momento de que terminemos con este ciclo del samsara, de nacer y morir y de estar nuestra alma yendo hacia diferentes cuerpos y hasta cuando logremos esa liberación y esa autorrealización en el momento de la muerte, va nuestra alma a ir con Krishna y en ese momento podremos sentir este gran placer de estar con Krishna y de todo lo que implica, ¿no? O sea, es un placer constante, no es como aquí, que solamente tienes ese placer momentáneo y que en general te causan placer muchas cosas momentáneamente, ¿no? Entonces, dice aquí que básicamente esto, dice aquí que de hecho se aumenta el número de niños, ¿no? O sea, a veces las personas queremos sentir tanto este placer que, que incluso desmedidamente, pues muchas personas tienen muchos hijos, ¿no? Por, porque no hay un adecuado entendimiento de que, bueno, este cuerpo, aquí menciona Srila Prabhupada algo muy importante. Eh, Se dice que nuestra, bueno, que sí, que el placer o la sexualidad es para engendrar hijos, ¿no? Y eso lo mencionan en muchos lugares. Sin embargo, eh, tener hijos, pero ¿con qué propósito, no? Aquí menciona Srila Prabhupada que es muy importante que se tenga responsablemente a los hijos porque hay que llevarlos por el sendero espiritual. Entonces, es algo, dice que, a ver, déjenme, voy aquí a ver. Mm, 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 mm. Sí, dice, la generación de niños se debe llevar a cabo con responsabilidad y en pos de los valores espirituales. Entonces, aquí es cuando vemos que a falta de este entendimiento y simplemente por el hecho de tener placer y al mismo tiempo por la ignorancia por la que estamos cegados, podemos ver que hay tantas familias que son tan disfuncionales, ¿no? Tantas familias que no tienen valores y que de ahí pues incluso se suscitan muchas, pues que generalmente las personas que cometen actos pecaminosos, como robar, como violar, etcétera, son porque hay familias disfuncionales, porque no hay valores espirituales, porque solamente es una desmedida, desmedida forma de tener hijos, ¿no? Simplemente por tener ese placer. Y finalmente, pues no hay detrás de eso una planeación, no hay responsabilidad, no hay valores espirituales. Y entonces ahí es cuando comienzan muchos problemas que pues están presentes en la sociedad, ¿no? Entonces, algo muy interesante que dice aquí es que dice que este placer no es falso, que se origina del cuerpo espiritual del Señor. Sin embargo, ha adquirido un aspecto pervertido por la contaminación material. Y dice aquí que en el mundo material también la vida sexual es la causa de muchos sufrimientos. Por ello no debe ser alentada más de lo necesario, ¿no? Por eso en general en todos las religiones, por decirlo así, o instituciones más bien religiosas, prohíben mucho, ¿no? Y se enfocan en que solamente hay que tener relaciones sexuales para engendrar hijos. Sin embargo, es toda una responsabilidad, ¿no? No solamente es engendrar y ya, sino todo lo que, digo, los que somos padres sabemos toda la responsabilidad que eso conlleva, ¿no? Porque es
trata de ayudarle a tu hijo, o sea, no solamente la parte necesaria de la cuestión economía y todos los derechos que tiene el niño de parte de sus padres, ¿no? Y de la sociedad, sino ahora agrégale toda la cuestión académica, la cuestión, espiritual, ¿no? Todos los valores. Entonces es algo que en todo momento se, se, se tiene que, se resalta con el ejemplo. Entonces, si nosotros no tenemos esos valores espirituales, pues esos valores no van a ser adquiridos por las futuras generaciones, ¿no? Entonces, dice aquí que el ser humano debe adoptar, ajá, la planificación familiar de acuerdo a esos valores espirituales. Y aquí también se me hizo algo muy interesante que quisiera que en este punto Srivas nos apoyara en entender más. Aquí yo resalté un poco una parte donde dice, aquí Srila Prabhupada en el significado menciona que la forma degradada de restricción familiar con anticonceptivos es el peor tipo de contaminación material porque se quiere usar el placer a plenitud. Entonces, hay que recordar que sabemos que todos los métodos anticonceptivos pues son precisamente para pues evitar los embarazos, ¿no? Sin embargo, aquí lo que recarga Srila Prabhupada es que no los autoriza, ¿no? Y no están autorizados porque lo que hacen es que muchas personas lo toman en ese sentido, ¿no? Me voy a poner el chip, o me voy a poner esto, o voy a ponerme el parche, o voy a, etcétera, etcétera, pero porque lo voy a hacer, porque quiero disfrutar y disfrutar y disfrutar, ¿no? Desmedidamente. Entonces, ahí es en donde hay que tener esa responsabilidad de la vida sexual y ese entendimiento, pero recordemos que todo esto es por esa ignorancia, porque no conocemos todo esto, porque no nos damos esa oportunidad tampoco de conocer. Hay muy pocas personas, hay muchas personas que están muy cegadas por Maya, por la ilusión, como muy dormidas, yo digo a veces, y entonces no hay ni siquiera ganas de aprender, ¿no? De estudiar, de buscar, de encontrarte cosas. Son pocas las personas, ya son más, ¿no? Quienes han estado o quienes están en busca, porque yo lo puedo así como percibir, no sé si ustedes también lo puedan percibir, de un tiempo para acá pues empezó a haber mucha más información, empezó a haber un poco más de conciencia, ¿no? De cuidar el planeta, de no matar a los animales, y ya empezaron a ver como muchísimo más de eso, ¿no? Buscar la espiritualidad, etcétera. Sin embargo, todavía queda una gran parte de la población que están completamente pues cegadas por Maya y tanto que no se busca, ¿no? Que no se busca más información, que no se busca trascender, que no se busca más allá de lo que este mundo nos ofrece, ¿no? Que simplemente es temporal. Entonces, aquí, no sé si Ivas, tú te gustaría agregar algo, es un tema muy interesante. Gracias, Manjari. Sí, la verdad es que es un tema muy interesante y muy, ¿cómo se puede decir? Ad hoc, creo que es el pináculo de la sociedad moderna. Porque de alguna manera aquí se declara que ese placer tiene un propósito, que es el de ayudarnos a sobrellevar la carga. O sea, no es sencillo el venir a este mundo y procrear, ¿no? Y para toda la vida, ¿no? Porque un hijo es para toda la vida, llevarlo con responsabilidad. Y sin embargo, la sociedad moderna lo que busca es precisamente, bueno, también se puede atribuir a que es tan grande ese placer que cuando lo desligamos de Dios, lo desligamos de la virtud en sí, que actualmente, bueno, la sociedad también se orienta, tal como Krishna menciona en el Bhagavad Gita,
considera que lo que es adharma, lo que es vicioso, es virtuoso, ¿no? La sociedad moderna ahorita actualmente glorifica que la vida sexual desmedida es la virtud más grande, ¿no? O sea, que tú puedas tener vida sexual como cuando sea y sin ningún resultado. Pero precisamente podemos observar que todas las agendas, incluso si quienes están enterados un poquito por ahí de la famosa ideología de género, ¿no? La agenda de ideología de género que a nivel internacional se está invirtiendo mucho, mucho dinero. Se habla de que hay organizaciones que están invirtiendo mucho dinero para que esa ideología permee en diferentes lugares y se pueda dar libertad completa, entre comillas, un libertinaje completo de la vida sexual. Y eso es muy interesante. Y es básicamente, podríamos decirlo, se puede atribuir a que es tan grande ese placer, porque como dice Krishna, es real, es tan grande, que pues la gente quiere desligarlo de la responsabilidad de traer bien al mundo, ¿no? Porque también la gente quiere vida sexual, no quiere hijos, y cuando tiene hijos Krishna le dice en el Bhagavad Gita, bueno, Arjuna lo denomina Varna Sankara, que es un término muy interesante, y tiene que ver también con el Varna Ashram, ¿no? Varna Sankara, cuando Arjuna dice que él pone un argumento a Krishna, le dice, si matamos a todas estas personas, todos ellos tienen esposas, tienen hijos, pero principalmente las esposas, y si ellos no cuidan a sus esposas, al final las esposas van a tener que degradarse y hacer algo para poder subsistir. Y lo más seguro es que muchas de ellas van a recurrir a la vida sexual ilícita o a vivir de ello, ¿okay? Y van a surgir Varna Sankara, que es, en términos técnicos, hijos que no tienen definido claramente su Varna. O sea, en la antigüedad, en la cultura védica, se habla de que cuando un hijo nacía, era muy claro, si tus padres eran de una determinada, ¿cómo se le puede decir? Para no llamarle casta, de un determinado Varna, que la traducción de casta no me parece muy apropiada por todas las connotaciones negativas que tiene, pero un determinado Varna, entonces si era Brahmana, si era Kshatriya, si era Vaishya, si era Shudra, ellos nacían por naturaleza así, y era muy claro que esa era su dirección, aparte de que se les daba una educación apropiada, etcétera, etcétera. Pero actualmente podemos notar que la mayoría de las personas nacemos sin claridad precisamente de cómo servir a la sociedad, sin claridad de cómo aportar y dar valor a la sociedad. Y eso se le llama Varna Sankara. Prabhupada lo traduce como prole no deseada, hijos no deseados, que también tiene mucho que ver, ¿no? Es muy ad hoc porque pues, está bien pues, los padres dicen tienen vida sexual y ¡chin! Salió el hijo. Pues ni modos, ¿no? Pues ya que, no queríamos, pero salió, ¿no? Entonces eso ocasiona que, quieras o no, sea desde un principio un hijo no deseado, fue un accidente, no algo planeado. Y en la cultura védica que Krishna promueve, se busca la planificación familiar, es decir, que un hijo nazca bajo ciertos parámetros, ¿no? Con ciertas ceremonias, con una presentación, casi públicamente se habla de que vamos a tratar de procrear, por favor, dennos sus bendiciones, ¿no? Y se busca la bendición de los padres, la bendición de la sociedad en general, para que ese niño venga con todas las bendiciones y sea una persona que claramente venga a aportar a la sociedad, que venga a contribuir a la sociedad. Entonces, bueno, es todo un tema, es muy interesante, pero si alguien más quiere comentar o preguntar algo, sería más ágil. Yo quisiera comentar algo que es importante para este tema. Obviamente todo lo que Srivas está mencionando es algo muy importante. Y la educación que tenemos que dar para este tipo de enseñanza, ¿verdad? Debe de ser de una manera adecuada. Ningún joven quiere ser instruido que
tiene que llevar reglas y regulaciones para esto. Eso es algo que, como siempre decimos, el ejemplo de los padres, la instrucción de los padres de una manera amorosa, explicándoles qué es lo que sucede, con una instrucción adecuada, con un conocimiento adecuado, nos deja una plataforma mucho más segura para hacer lo que nos toca hacer. Sin embargo, si no hay esa instrucción, si los hijos no ven eso, pues llegan a la adolescencia con la asociación de todo el entorno que hay en el mundo y solamente reciben información de que hay que disfrutar. Y vamos a disfrutar de la vida sexual y sin tener hijos. Y ocurre todo lo que estaba mencionando Sivas. Nomás quería hacer ese comentario porque es muy importante la educación de los padres hacia los hijos de una manera adecuada. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, es todo un tema. Yo creo que estaría muy bien que pudiéramos desglosar o hablar un poquito más sobre este tema a profundidad. Tenemos varios textos más que cubrir, entonces hay que dejar por ahí pendiente, Lu, este tema para, ahora sí que nos podemos llevar unas 2, 3 horas en este tema, entonces hay que anotarlo. Bien, entonces déjenme, me vuelvo a compartir pantalla para que vayamos al texto 9. ¿Me puede ayudar alguien a leer el texto 9? Yo lo leo. Texto 9. Oh Narada, el orificio de evacuación de la forma universal del Señor es la morada de la deidad que rige la muerte. Mitra y ese oficio de evacuación y el recto del Señor constituyen el lugar donde se encuentra la envidia, el infortunio, la muerte, el infierno, etc. Muchas gracias, Lu. En este Lulu, Lu y Lulu, para que ya las identifiquemos mejor. Bueno, justamente en este está como muy claro, no hay en sí ningún significado de Srila Prabhupada, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es muy interesante cómo estamos conociendo a la forma universal, cómo estamos conociendo a Krishna, de tal manera que abarcamos cada parte de su cuerpo, ¿no? Que sus brazos, que sus piernas, sus pies, etcétera. Y entonces ahora vamos incluso a estas áreas en las que, o sea, para una persona, o sea, creo que nunca podríamos llegar así como normalmente con una persona a hablar de estos temas, porque son más profundos y ahí es en donde me gustaría recalcar la importancia de comenzar siempre con el estudio del Bhagavad Gita y continuar con el Bhagavatam de acuerdo a sus cantos, ¿no? De acuerdo a cómo va, porque es todo un proceso en cómo nos va llevando Srila Prabhupada a conocer a Krishna. ¿Te gustaría a ti, si ibas a mencionar algo sobre este texto? ¿Tienes más información? No, solo que creo que es importante mencionar, sí, lo que mencionas es muy importante porque por lo general ese tipo de partes fisiológicas se consideran tabú y estoy seguro que a cualquiera que lo lea, todos los que estamos aquí, es como un poco chocante, o sea, no podemos evitar como el choque cultural de, ay, ¿cómo que está hablando del ano y de los órganos genitales, no? De Dios, ¿no? De Dios, y de Dios, ¿no? Claro. Es como, el Bhagavatam realmente es muy, muy interesante en ese punto, ¿no? Que nos quita todos los tabús, las barreras que hay, ¿no? Para poder ver realmente, de hecho, que Krishna se muestre de esa manera, porque el Bhagavatam es Krishna mismo, ¿no? El Krishna se muestra desnudo, aquí está, ¿no? Sin ningún tabú que pueda anteponerse. Claro. Gracias, Manji. Gracias. ¿Alguien me podría leer el texto 10? Hare Krishna, buenos días. Sí, yo quiero opinar un poco sobre el tema que estaban diciendo, sobre el tema de que acaban de mencionar, el otro versículo. Uh-huh. Ajá. Sí, siento que y pienso que siempre uno debe ver todas nuestras formas con naturalidad, todas las formas que Dios ha creado en sus diferentes facetas y cómo estamos creados nosotros. Es realmente una belleza, ¿no? Una belleza espiritual. ¿Por qué? Porque nos hizo perfectos. Y nos hizo perfectos también para tener hijos, para que la procreación se diera, pero con la conciencia de
¿qué quiero traer al mundo? Si un hijo de luz o un hijo de obscuridad. Entonces es muy importante, como dijo la madre, que los padres debemos guiar a los hijos en la forma de vernos mutuamente, ¿sí? Con ese respeto, con esa admiración, con esa ternura, ¿sí? Que uno debe verse mutuamente. Entonces, eso es muy importante porque de lo contrario sería solamente el morbo, ¿no? Con que la gente quiere ver las cosas, pero no es así, no es así como uno debe ver, sino dar gracias por esta creación que Dios nos dio, por este cuerpo, porque Él se presenta precisamente desnudo, porque no hay nada malo, no hay nada que presentar en forma diferente. Es realmente algo bello. Gracias. Y muchas Hare gracias, Krishna. Pili, por tu comentario. ¿Me ayudas, Pili, a leer el número 10, ya que estás por ahí? Es que no sé cómo, siempre he querido leer, pero no sé cómo quitar las imágenes que están al lado de nosotros, así, con nuestros nombres y eso, no sé cómo quitarlo para... Ah, mira, A aquí. veces tiene una pestañita hasta Puedes arriba. Ah, puedes sí, darle ya la de vi. escape, Le tomo A escape, ver, ya y le te hice, pones a ver, todos ya la arriba. hice pequeña. Ahora sí ya. ¿Cuál texto es? ¿El el 10? 10. Ujú. El 10. La espada del Señor es el lugar de todas las clases de frustración e ignorancia, así como de la inmoralidad. De sus venas fluyen los grandes ríos y riachuelos, y sobre sus huesos se amontonan las grandes montañas. Muchas gracias, Pili. Nada. Aquí en su significado, Srila Prabhupada nos menciona que esta forma universal del Señor, eh, a ver, espérenme, déjenme aterrizar lo que... Es que luego ni yo me entiendo lo que escribí. Ya, que concibe, es que no me entendía. Dice aquí, la forma universal del Señor es distinta de las formas que concibe la concepción mundana ordinaria. Él nunca es un vacío sin forma. Krishna, la ignorancia es la espalda del Señor y Krishna es personal e impersonal simultáneamente. Y eso es súper interesante porque dice aquí que quienes tienen la visión y quienes tienen esa bendición de tener la visión de la parte delantera del Señor, es quienes pueden entenderlo en su aspecto personal. Y al mismo tiempo, quienes pueden tener frustración e ignorancia y tienen la visión del Señor de su espalda, lo ven en su aspecto impersonal. Entonces a eso se refiere a que simultáneamente puede él, es como el sol, ¿no? El sol en unos países lo vemos y lo tenemos de día en una posición y en otros lugares pueden tener la noche, ¿no? Entonces, asimismo, en su aspecto personal e impersonal, al mismo tiempo, o sea, Krishna sigue siendo el mismo, pero dependiendo de la parte que estemos viendo, es como nosotros lo podemos concebir de manera personal o impersonal. Bueno, básicamente creo que es lo que me gustaría resaltar de este texto. No sé si alguien tenga alguna duda o quisieran agregar algo. Realmente es de lo que habla, el significado es pequeñito. Vámonos al 11. ¿Alguien me puede ayudar a leer el 11? Yo leo otra vez. Sí, ¿Leo? gracias. Sí. Uh-huh. El aspecto impersonal del Señor es la morada de grandes océanos, y su vientre es el lugar de reposo de las entidades vivientes aniquiladas en el mundo material. Su corazón es la morada de los cuerpos materiales sutiles de los seres vivientes. Ello es así conocido por la clase de hombres inteligentes. Gracias. Aquí hay una duda que la vez pasada yo tenía en la última clase que di sobre
sobre que tenía la duda sobre cuánto tiempo dura un día de Brahma, porque estábamos hablando de esos temas, ¿no? De que puede ser inconcebible para nosotros, de que es como relativo el tiempo, ¿no? O sea, para nosotros dura tanto para la vida humana, sin embargo, en los diferentes planetas, o por ejemplo en el planeta de Brahma, es muy diferente el tiempo, ¿no? Entonces aquí se menciona que un día de Brahma es igual a 1000 eras de 4 milenios, 4.300.000 años cada era. O sea, eso por 4 y por 1000. Eso es lo que dura un día de Brahma. O sea que creo que los años luz se quedaron cortos ahí, ¿verdad? Este, y dice que una noche dura eso mismo. Entonces dice aquí, un Brahma vive 100 de esos años y luego muere hasta que logra la liberación si es un gran devoto de Dios. Entonces dice aquí que una noche de Brahma, no, la noche de Brahma donde ocurre la aniquilación parcial y las entidades vivientes de ese Brahmanda y de Brahmaloka. Dice aquí que Brahmanda es el universo o dominio de Brahma, que es redondo semejante a una pelota de balón-pie. ¿Cuál es la pelota de balón-pie? ¿La de fútbol? Así, ¿soccer? Sí, Sí, ¿verdad? Ok, entonces menciona aquí que los océanos, las entidades vivientes y todo descansan en el Virat Purusha, y al final de la noche de Brahma la creación de nuevo ocurre. Entonces dice aquí que las entidades vivientes que son reservadas en el vientre del Señor son soltadas para que desempeñen sus papeles como si hubiesen despertado de un profundo sueño. O sea que nosotros en este momento estamos viviendo en podría ser, Srivas, en una noche, bueno, no en la noche, sino como en un día de Brahma, que dura todo ese tiempo. sí, ahorita nosotros estamos en uno de los 4, bueno, en Kali Yuga, o sea, cuando dice, se refiere aquí 4 milenios, se refiere a los 4 eras. Ah, ok. Satya, Dwapara, Treta y Kali Yuga. Son los 4. Y esos 4 por 1000 es un día de Brahma. Entonces imagínense, nosotros estamos en un Kali Yuga de estos 1000 años de un día de Brahma. Wow. 1000 Kali Yugas. O sea, un día de Brahma tiene 1000 Kali Yugas. Exactamente. Wow. Entonces dice aquí que cuando muere, sí, porque dice que en la noche de Brahma es cuando todas las entidades vivientes, los océanos, eh, y todo, ahora sí que todas las entidades que existen, plantas, animales, etcétera, todos descansan sobre el vientre de Krishna. Y después, al final de la noche, cuando se va a volver a hacer la creación, esa creación ocurre de nuevo y todos se despiertan. Dice aquí que en realidad aunque el planeta o la cuestión material se aniquile, las entidades vivientes no se aniquilan. Aquí dice que como las entidades vivientes nunca son destruidas, la aniquilación del mundo material, o sea, si el mundo material se aniquila, las entidades vivientes no. No aniquila la existencia de las entidades vivientes, pero hasta que se logre la liberación, se debe aceptar un cuerpo tras otro, vida tras vida. La vida humana está destinada a solucionar ese ciclo de samsara, de nacer y morir y estar reencarnando y alcanzar
un lugar en el mundo espiritual donde todo es eterno, lleno de conocimiento y bienaventuranza. ¿Tienen alguna duda? Sí, bueno, es como, o sea, lograr el llegar a estar en ese lugar de bienaventuranza y todo, ¿no? Lograr estar ahí, eso, y tantos años y tantas vidas y tanto todo, que es tan, no, a mí se me hace a la vez tan imposible y a la vez también que puede ser en un segundo, en un momento en que uno quiera, ¿no? En un instante, porque así como se habla del tiempo, de las eras, de las edades que son las que mencionó Prabhu, Shiras, ¿o cómo? Srivas. Él. Uh-huh. Y entonces eso yo digo, ¿por qué tanto preocuparse a veces por el tiempo, por si son tantos miles de años, si son tantos millones y millones y millones y trillones de años, ¿sí? Y que forman tal o cual noche, día, día, noche, noche, día. Entonces, ¿por qué si en un momento dado me pongo a pensar, el pensamiento es tan rápido, tan en un instante llega Krishna? El sentimiento con el pensamiento unidos, llegan a Krishna en un momento, en un segundo, ¿sí? ¿A qué distancia? No lo sé. Entonces, si el tiempo y el tiempo, la distancia, el pensamiento son tan rápidos que en un segundo, entonces, ¿por qué preocuparnos por el tiempo cuando realmente es tan relativo? Es un instante solamente. Entonces, esta vida que estamos viviendo es un instante, no es más que un instante. Entonces, uno es el que se hace como, le da uno muchas vueltas a algo que es tan, tan claro como el pensamiento que va, se dirige a Krishna y ya estás ahí, ya te está escuchando, ya estás unida a él, ya estás sintiéndolo a él. No importa la distancia ni los momentos, o sea, el tiempo, los miles y millones de años. Eso siento, eso pienso. Hare Krishna. Muchas gracias, Pili. Sí, es verdad, eso es muy interesante. ¿A alguien le gustaría agregar algo más? Un poquito, ¿Sí? nomás. Ay, perdón. ¿Quién? ¿Silvas? Adelante. Sí, nada más le iba a comentar a esta niña o señorita, o señora, no sé, ahorita se me fue el nombre, que dice que pensar en Dios y en el momento Dios siempre ha estado con nosotros, ¿verdad? Está dentro del corazón. Entonces, nada más es que le hablemos, lo tomemos en cuenta y Él siempre nos recibe. Era todo. Sí, muchas gracias. Alejandro Srivas. Sí, las observaciones de Pili son muy, muy exquisitas, muy importantes. Me gustaría agregar también que de alguna manera, o sea, porque el tiempo que se estudia en el Bhagavatam es precisamente para darnos noción de la magnitud con la que se maneja este universo. Si bien tienes totalmente razón, Pili, todo el tiempo de los miles y millones de años de la vida de un Brahma, de miles y millones de Brahmas, ¿no? Que es 2, 3 respiraciones de Vishnu, son nada en comparación a la eternidad, ¿no? Cuando alguien realmente recupera su posición y su relación con Krishna. Sin embargo, hay que entender que no tenemos nosotros una relación directa con Krishna. O sea, la estamos restableciendo. Entonces, yo puedo, en mi experiencia, si bien tengo muchos años cantando Hare Krishna, hay un proceso, ¿no? Digo, ok, y todos los días digo Krishna, a veces llego a percibirlo
y a veces me tengo que esforzar mucho y a veces no lo percibo. A pesar de que sigo cantando Hare Krishna, digo, por lo menos no te siento, pero teóricamente, mentalmente sé que sí estás aquí. No te siento porque no te percibo, no te veo, no te percibo básicamente por todas estas capas de ego falso, de deseos, que es lo que Krishna explica en el Bhagavad Gita, que así como el humo cubre al fuego y así como el polvo cubre al espejo y el vientre cubre un embrión, asimismo nos cubren las capas de deseos materiales. Y esas capas, ese kama, no nos permiten percibir al Señor. Entonces, por eso es tan importante todo el proceso. Y puede durar miles y millones de vidas, y al mismo tiempo tienes toda la razón, Pili. Dentro de la eternidad, no son nada. Cuando regreses y tengas tu relación con Krishna, va a haber sido solamente un instante. Un instante, un suspiro. ¿Qué pasó? Y vas a estar con Krishna nuevamente. Solo que ahorita sí, se percibe muy, muy diferente. Qué interesante, sí. Muchas gracias, Rivas. Maravillosas aportaciones de todos. Ok, ya tenemos 7 minutitos, pero creo que vamos bien. Voy a leer el texto 12. Dice, además, la conciencia de esa gran personalidad es la morada de los principios religiosos, de los míos, de los tuyos y de los 4 solteros Sanaka, Sanatan, Sanat Kumara y Sanandana. Esa conciencia es también la morada de la verdad y del conocimiento trascendental. Justamente este texto no tiene ningún significado. No sé si Srivas tengas alguna aportación o algo que nos pudieras explicar un poquito. Bueno, es muy interesante que aquí Brahma está explicando que Krishna es la morada de todos los principios. Y no solamente, o sea, los principios absolutos de la virtud, los principios absolutos del Dharma, de la moralidad. Y esos hay como los más importantes, pues, son los de Brahma, ¿no? Que es el arquitecto del universo, pero también él menciona los de Narada, los tuyos, y los de sus otros hijos, que son también los de la otra línea, otra línea de asociación discipular, que es la de los 4 Kumaras, ¿no? Okay. Pero los principios del Dharma, los principios de la virtud o principios religiosos más elevados vienen, ¿no? Son son la conciencia del Señor Supremo. Entonces es muy interesante, porque de hecho el otro día estaba viendo un debate sobre la moralidad de Dios, y hay personas que cuestionan, ¿no? Esa famosa la teodicea. No sé si han escuchado ese término, la teodicea, o la idea de que no puede existir un Dios todopoderoso, todo bueno y omnipotente, omnibenevolente y ahí se me fue el otro, omnisciente, que lo sepa todo, omnisciente, o sea, las 3 O, omnipotente, omnibenevolente y omnisciente. Porque si fuera así, si alguien es omnipotente, pues puede eliminar todo el mal del mundo, ¿no? Y si es todo bueno, pues lo haría, absolutamente lo haría. Y él sabe también que existe el mal en el mundo. Entonces, como no lo hace, entonces no existe, ¿no? Mucha gente que argumenta sobre eso. Pero entonces ahí tal vez no hay como, pues sobre el karma, ¿no? Tal vez no hay credibilidad, no creen en el karma, o creen porque muchas personas creen en el karma, pero en esta vida. Entonces no creen que existe, que uno pueda tener karma de otras vidas, ni siquiera que puedas reencarnar, ¿no? Exacto, toda esa teodicea surge del conflicto que tiene la filosofía abrámica, ¿no? La filosofía abrámica y la idea divina abrámica en la Biblia de un Dios celoso, un Dios que todo eso lo dice la Biblia, ¿no? Un Dios celoso, un Dios vengativo, Castigador. ¿no? Y que manda a quien no lo obedece, lo manda por toda la eternidad al infierno.
Entonces, obviamente, pues mucha gente se va a oponer a eso. Pili, ¿quieres mencionar algo? Sí, ay, disculpen que estoy mencionando, pero que mucho espero que me toleren un poquito. Está bien, Pili. Y mire, yo en ese aspecto, pues Dios es el creador de todo cuanto existe, galaxias y todo lo que no vemos, ¿sí? Y lo que vemos. Entonces el creador. Y él hizo sus leyes, las leyes divinas, ¿sí? Hizo sus leyes y si nosotros las queremos, como se dice, violar esas leyes, que nos pasamos por alto y no nos importa más nada, entonces, ¿qué va a pasar? Eso va a ser lo que sucede, lo que está sucediendo actualmente, todas estas calamidades, todo esto que está pasando, tanto a nivel violencia como a nivel del virus y de todo cuanto existe, todos los males que ha habido en el ser humano son porque hemos violado sus leyes, las leyes divinas. Él hizo el universo perfecto, perfecto. Es como decir, a ver, el día y la noche, ¿no? Nos dormimos, pero pues no queremos dormir ni un minuto. Toda la noche la queremos estar despierto y también de día. Estamos violando leyes, leyes naturales, leyes emocionales, leyes mentales, leyes todo en nosotros y aparte no estamos yendo con la naturaleza, con la creación, ¿sí? Entonces, eso es algo muy sencillo, pero hay tantas leyes que se violan en todos aspectos y después que decimos, es que Dios es el que no nos ayuda, el que no nos ama, el que es castigador. No, nosotros nos castigamos a nosotros mismos de acuerdo a nuestras acciones. Y eso es, no digamos karma, es la ley de causa y efecto y es la ley de acción-reacción científicamente hablando. Acción-reacción, ¿sí? Entonces no existe más nada, eso es. Y si muchas personas no creen en que existen otras vidas, pues bueno, es muy triste y es lamentable. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué somos? ¿Desechables? Úsese y deséchese. No, simplemente somos eternos. Por eso dice, no se acaba, se acabarán los mundos, ¿sí? Pero no nosotros como esencia espiritual, ¿sí? No. Entonces, pero bueno, poco a poquito, todos vamos a ir entrando en ese entendimiento, todos, sin excepción, poco a poco. Pero bueno, ahí vamos, gracias a Dios. Hare Krishna. Gracias, Pili. Ahora sí que en una vida u otra, ¿verdad? Pero nos tocará. Muy bien, vamos al último texto. Dice, comenzando conmigo, Brahma, y descendiendo hasta ti, Baba, Shiva, todos los grandes sabios que nacieron antes que tú, los semidioses, los demonios, los nagas, los seres humanos, los pájaros, las bestias, así como los reptiles, etcétera, y todas las manifestaciones fenomenales de los universos, es decir, los planetas, las estrellas, los asteroides, los luminares, el relámpago, el trueno y los habitantes de los diferentes sistemas planetarios, a saber, los Gandharvas, las apsaras, los yakshas, los rakshasas, los bhutaganas, los uragas, los pashus, los pitas, los siddhas, los vidyadharas, los charanas y todas las demás variedades de entidades vivientes, incluso los pájaros, las bestias, los árboles y todo lo que existe, estamos todos cubiertos por la forma universal del Señor en todo momento, es decir, en el pasado, en el presente y en el futuro. Si bien Él es trascendental a todos nosotros y existe eternamente en una forma que no excede la medida de 23 centímetros. Y aquí en su significado, Srila Prabhupada dice que la suprema personalidad de Dios, por su representación parcial como superalma, y que no mide más de 23 centímetros, se expande mediante su energía potencial adquiriendo la configuración de la forma universal, la cual incluye absolutamente todo lo manifestado en variedades de materiales orgánicas e inorgánicas, y esas variedades no son diferentes de él. Entonces aquí pone un ejemplo de que cuando hay una reserva de oro, nosotros podemos sacar
mucho, mucho oro y podemos sacar incluso diferentes figuras, ¿no? De oro que van a provenir de la misma reserva. Sin embargo, la reserva sigue dando, la reserva sigue existiendo, no importa cuánto tú comiences a sacar, cuántas figuras vayas sacando de ahí, al final la reserva sigue en todo momento existiendo y dice que ese es un ejemplo de Krishna, de que él se encuentra en la creación y aún así sigue siendo la entidad suprema individual, porque dice que él es Yogeshwara. Yogeshwara significa que todo descansa y se sustenta en la potencia del Señor Krishna. Aún así es diferente de todas estas entidades y es trascendental a ellos, que es lo que ya habíamos platicado la vez pasada, que es la filosofía, es la verdad filosófica de la identidad, que lo expone Chaitanya Mahaprabhu como Achintya Veda Veda Tatua, que significa que Krishna es completo y que aún así todo absolutamente proviene de él, pero aunque nosotros provenimos de él, no significa que somos él. Y ahí es en donde yo me recuerdo que algunas personas dicen que nosotros somos Dios, ¿no? Entonces, es verdad que provenimos de él y es verdad que nuestro corazón se encuentra Paramatma. Sin embargo, no significa que me tengan que adorar a mí porque yo soy Dios, ¿no? Entonces ahí es en donde volvemos a que todo proviene de Krishna. Sin embargo, no adoro a la puerta, a la computadora y a cualquier cosa porque aunque es de él y proviene de su energía, no significa que sea él, ¿no? Eso significa esta Achintya Veda Veda Tatua. Entonces, pues creo que sería todo por hoy. No sé si alguien, ya nos pasamos 4 minutitos, les agradezco mucho su atención. No sé si tengan alguna pregunta o alguna aportación que podamos resolver rápidamente. Gracias, Manjari. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes por su presencia, por ser parte de Krishna, por estar en este mundo, por apoyarnos, por estar aquí juntos conociendo más de la Suprema Personalidad de Dios. Deseo que tengan un excelente día. Mañana nos vemos aquí no recuerdo quién le toca la clase, pero aquí nos vemos para continuar profundizando. Que tengan un excelente día. Krishna, bonito día. Gracias, Tulasi. Excelente clase. Hare Krishna. Buen día.